Federico Valdés. Llega el nuevo DT. La historia de Sampaoli en la U se remonta al año 2009. Nosotros tuvimos un primer semestre en que fuimos campeones con Sergio Markarián y bastante antes de terminar el torneo, Sergio Markarián renunció. Esto fue muy noticioso en su momento. Renunció en el Estadio Nacional después de haber perdido un partido en el que, sin embargo, clasificamos a la fase siguiente. Y renunció dejando claro que iba a continuar en la U hasta el último partido. Y ahí nos pusimos a buscar quién podía reemplazarlo. Y apareció como una opción muy interesante Jorge Sampaoli, que en ese momento dirigía a O'Higgins de Rancagua. Y sin tener un gran plantel, sin tener jugadores de gran renombre, los hacía jugar en forma ofensiva, los hacía jugar de una manera que nos atraía, que lo encontrábamos muy entretenido. Y conversamos con él bien largo. Yo me acuerdo haber estado varias horas hablando con él y quedé encantado porque conocía no solo al plantel de la U, que tenía un conocimiento cabal de los jugadores, sino que básicamente al fútbol chileno. Él entendía muy bien cómo funcionaban futbolísticamente todos nuestros rivales directos. Era un estudioso, era un obsesivo. Sin embargo, él no estuvo dispuesto a ir a la U en ese momento. Fue muy claro en decirnos que él tenía un compromiso con la gente de O'Higgins y que lo iba a cumplir. Que algún día le gustaría dirigir a la U, pero que este no era el momento. Esto es mediados del 2009. Después, hacia fines del 2010, cuando supimos que se iba Gerardo Peluso, volvimos a hacer contacto con él, porque cuando terminó el 2009, él partió rápidamente a Ecuador y estuvo durante un año dirigiendo a Emelec. Se dio una circunstancia extraordinaria, absolutamente excepcional y mirado hoy día con perspectiva casi mágica para la U. Tuvimos a nuestra disposición a dos entrenadores que iban a después tener una trayectoria a lo largo de los años realmente excelente. Del Cholo Simeone no es necesario recordar el currículum, pero es uno de los entrenadores más exitosos del mundo. Y Jorge Sampaoli obtuvo Copa América, fue entrenador de la selección argentina, hoy día sigue dirigiendo con gran brillo en Europa, y los tuvimos ahí, los tuvimos a los dos en un día y tuvimos que elegir entre ellos. Y efectivamente no había acuerdo, pero era normal que no hubiera acuerdo. Eran dos opciones muy distintas. Uno tenía una trayectoria extraordinaria ya o muy llamativa a esas alturas. Y Jorge tenía lo que ya habíamos descubierto a mediados del 2009. Es decir, un conocimiento profundo de la U, un conocimiento profundo de nuestros jugadores, de los demás jugadores del medio, y a los que estuvimos por contratarlo a él, eso nos convenció de que íbamos a obtener resultados en un más breve plazo con Jorge Sampaoli. Sin duda, el Cholo Simeone era una tremenda alternativa, pero en ese momento nos optamos por Jorge y creo que fue un acierto. En el fútbol muchas veces se exacerban las pasiones, es normal, porque en ese directorio éramos todos hinchas fanáticos de la U y todos queríamos lo mejor para la U. Y cuando uno quiere lo mejor para su equipo y al final se toman decisiones distintas de las que a uno le hubiese gustado, de las que uno está convencido que son las mejores, puede aflorar el hincha. Es una cosa normal y eso fue lo que pasó con Carlos. Carlos estaba convencido de que debíamos elegir a Simeone y sin duda hubiese sido una buena elección. Lo que pasa es que Jorge fue posiblemente la mejor contratación que hicimos en todos los años que estuvimos a cargo de Azul Azul y acertamos. Y en la pasada me salvó a mí de pasar a la historia como el presidente que no quiso contratar a Simeone. Sampaoli y Rivarola. A ver, Diego Rivarola era el referente del equipo probablemente, junto con Johnny.
y tenía esa característica tan especial que era que hacía goles en los clásicos, en clásicos oficiales, amistosos. Rivarola terminaba colgado una reja celebrando. Y eso a la hinchada, por supuesto, lo entusiasmaba mucho. Y efectivamente había una cierta resistencia, que no una oposición así total de no querer contar con él, pero Diego no entraba normalmente como titular. Pero Diego tenía una característica adicional y es que es un jugador muy inteligente, que entendía eso, no se frustraba, nunca decía nada imprudente, nunca se quejaba al respecto. Y eso hizo que Jorge finalmente lo aceptara y lo pusiera en partidos clave. La Barra tenía una canción en que le exigía a Jorge que lo pusiera. Me acuerdo que esto ocurrió en Las Higueras contra Huachipato, y Rivarola entró, hizo un gol y en vez de cometer una torpeza fue corriendo a celebrarlo con la banca. Por eso el hecho que Diego tomara la actitud que tomó, de un hombre maduro, inteligente, ayudó mucho a que esto se suavizara y no terminara en un problema. A ver, es inevitable que en un equipo donde hay tantos jugadores de calidad, donde hay tantos jugadores que serían titulares prácticamente en cualquier equipo en Chile, se produzcan algunas fricciones y se produzcan frustraciones y jugadores que están convencidos que deberían ser titulares no lo sean. Eso es inevitable y es parte del trabajo que tiene que hacer el cuerpo técnico. Y también Sabino Aguad, también Cristiano Berto. A mí no me tocaba eso, ¿eh? Yo a los jugadores los veía en las concentraciones, el día antes del partido, y siempre después en el camarín. No dejaba de ir al camarín nunca, ganáramos, empatáramos o perdiéramos. Pero ese trato, ese manejo para suavizar estas situaciones no me correspondía a mí, le correspondía a Sabino y a Cristiano Berto. Las figuras azules. Sabino Aguad era hincha total y absoluto de Edu Vargas. Y a lo largo del tiempo fue a hablarme de él en más de una oportunidad. Me decía, tienes que ver jugar a este jugador, tienes que mirarlo, tienes que fijarte que está en una jugada de gol y en la jugada siguiente está metido atrás defendiendo, que es un jugador que tiene características excepcionales. Y lo miré, me pareció que era sin duda un jugador interesante, no pensaba que iba a llegar a ser lo que llegó a ser finalmente, y hablamos con Cobreloa. Y Cobreloa nos puso un precio muy alto. Cobreloa ya había visto cómo nosotros comprábamos jugadores, porque teníamos una política que era comprar porcentajes de los pases. Porque si alguien pensaba que tenía un jugador que valía muchos millones de dólares, nosotros le decíamos, en Chile no se puede pagar esa cantidad. Lo que podemos hacer, sin embargo, es que te compramos un 70% del pase, y si el día de mañana efectivamente se vende al extranjero, y estando en la U tenía muchas más posibilidades de venderse al extranjero, a Europa, a Brasil, a México, a Argentina, qué sé yo, entonces ahí ese 30% va a valer mucho. Y este modelo había funcionado con ya muchos jugadores. El primero fue Pedro Morales, eso fue al comienzo de nuestra administración. Pero Cobreloa, entre que le tenían mucha confianza a Edu Vargas y que habían visto cómo funcionaba este modelo, le pusieron un precio bien alto. Y tuvimos que pagar mucha plata por él. Por Eduardo Vargas tuvimos que pagar mucha plata por un porcentaje que después teníamos la opción de comprar otro porcentaje más, pero cuando hicimos la venta, Cobreloa todavía tenía, no me acuerdo, el 30%, el 40%. Ellos se llevaron buena parte de la transacción. Entonces fue un poco más difícil convencer al directorio en ese tiempo. Esta labor de convencimiento la hacíamos como equipo entre los que estábamos en la comisión de fútbol. Esto es el presidente de la comisión de fútbol, José Yurasek, Sabino Aguad como gerente deportivo, Cristiano Bert como gerente general, yo y Peter Gil, en fin, íbamos a convencer al resto del directorio, y en este caso fue más difícil, no por las características del jugador, que era muy interesante, sino que porque Cobreloa nos cobró bien caro.
Sí, por alguna razón que yo desconozco, a Gerardo Peluso no le llenaba el gusto. De hecho, tampoco se lo llenaba Edson Puch. Y, y es evidente que tener esos dos jugadores en la cancha es un tremendo aporte. Esos dos jugadores son capaces de desordenar cualquier defensa. Y así lo hicieron jugando por la U. La verdad es que jugadores de esa habilidad, de esa potencia, que ven tan bien el juego, merecen ser titulares siempre. Y Gerardo no los tenía entre sus favoritos para poner en la cancha y bueno, y probablemente uno de los mayores beneficios que tuvo la U por la salida de Gerardo fue que tuvieron después la oportunidad y hicieron todo lo que sabemos que hicieron. A ver, sin duda Jorge Sampaoli y Eduardo Vargas tienen una historia futbolística que vale la pena destacar. Y no solo en la U, en la selección pasaba lo mismo. Es decir, Eduardo Vargas le resolvió muchos partidos a la selección que dirigía a Jorge años después. Yo creo que Jorge, lo hizo entender cuáles eran las virtudes de su juego, y en esa capacidad analítica Jorge Sampaoli era extraordinario, y lo hizo jugar en el lugar de la cancha donde mejor podía rendir, y le dio la libertad que el mismo Edu Vargas después usó de manera tan espléndida. Yo creo que hay una especie de simbiosis. Ambos se convenían mucho al otro. Eduardo no era el único crack ex Cobreloa que teníamos nosotros. Charles Aranguis también cumple con esa característica. Pero ellos eran 1000% profesionales. Y los dos entendían, primero que nada, que se debían a la hinchada de la U, y segundo, que en ser tan profesional se estaban jugando también su futuro en el fútbol chileno y mundial. Y pasó con los dos. Primero con Edu, porque esto de ser el goleador de la Copa Sudamericana, que fue goleador durante mucho rato, o sea, se veía venir que iba a ser el goleador, hizo que empezaran a aparecer interesados de todas partes del mundo. Yo tuve en mi oficina representantes de equipos alemanes, rusos, españoles, italianos, más de uno, y estaban desesperados por cerrar el contrato de Eduardo Vargas. Y nosotros le respondíamos lo mismo a todos: no vamos a cerrar nada hasta que no termine la Copa Sudamericana, porque además este jugador va a dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora, cosa que podría no haber sido así, podría haberse torcido un tobillo y hasta ahí llegaba nuestra capacidad de negociar. Pero se dio todo perfecto. Él siguió jugando con gran brillo, haciendo goles decisivos, goles además preciosos, y el precio no hizo otra cosa que subir. Nosotros rechazamos ofertas que en cualquier otra circunstancia no nos hubiésemos atrevido a rechazar. Si hasta ese momento el jugador más caro que se había vendido desde Chile al extranjero era Arturo Vidal, que se vendió, no sé si en 10 o 11 millones de dólares. Nosotros vendimos a Eduardo en bastante más que eso. Y para haber llegado a la cantidad que llegamos, que fueron como 15 millones de dólares, tuvimos que rechazar ofertas de 8, 9, 10 y medio, 12, y resultó. Ahora, si uno mira desde el punto de vista del hincha, a uno le gustaría que los jugadores se quedaran siempre. Pero aquí había un compromiso con el jugador y con el club que nos vendió el jugador, de que llegado el momento lo íbamos a dejar ir. Porque a los jugadores les ocurre que hay determinados minutos en los que pueden capturar una muy buena oferta. Y ese era el caso de Eduardo Vargas. Le hicieron una oferta que era como 10 veces lo que ganaba en Chile, un contrato por 5 años, y por lo tanto, él al firmar ese contrato resolvió su situación económica para la vida. A un jugador así no se le puede decir que no. A un jugador que se jugó por la U de la manera que lo hizo, porque él sabía que que había estas ofertas. Él sabía, porque los que venían, hablaban con su agente, él sabía que había mucho interés en él. Y en vez de cuidarse, en vez de no entrar fuerte a las pelotas decisivas, él siguió jugando igual. Él siguió jugando con el mismo profesionalismo, con la misma valentía que lo caracteriza. Nuestra parte del trato era, en esas circunstancias, vender.
Claro, nosotros fuimos en un charter y yo había pedido la primera fila donde se podían estirar las piernas más cómodamente. De hecho, iban 2 de mis hijos conmigo, Federico y Matías, y cuando partimos a la vuelta vino alguien, no me acuerdo quién, para decirme que necesitaban, eran Johnny y alguien más, 3 jugadores los que necesitaban recuperar, que estiraran las piernas, y yo dije, por supuesto, díganme a dónde quieren que me vaya a sentar. Aquí nosotros necesitamos estos jugadores en la mejor de sus condiciones, no solo para el partido de vuelta, sino que para los partidos del torneo nacional que todavía se estaban jugando. Así que nos paramos y nos fuimos a sentar más atrás para que los jugadores pudiesen estar más cómodos. Sí, primero reitero lo dicho, el equipo del 2011 que fue dirigido con brillo por el cuerpo técnico que encabezó Jorge Sampaoli fue armado completo por el directorio de la U. No fue a petición, o sea, obviamente en cada oportunidad conversamos con los directores técnicos que correspondían, pero cuando llegó Jorge el equipo ya estaba. Y a Charles Aránguiz lo que hicimos durante mucho tiempo. O sea, durante mucho tiempo soñamos con traer a Charles Aránguiz y hasta que se presentó la oportunidad. A nosotros nos parecía que era un jugador muy interesante. De nuevo, tampoco percibíamos el gigante que iba a terminar siendo, pero era un jugador que nos interesaba mucho y que increíblemente no tenía una cotización muy alta. Nosotros nos lo trajimos por un gran precio y resultó ser el crack de nivel mundial que todos sabemos. Yo no me atrevería a establecer que Charles era más importante que Eduardo Vargas, que el goleador del torneo y que jugó con un brillo absolutamente extraordinario. Pero Charles era un crack todos los partidos. Así que esa es probablemente la diferencia más grande con otros jugadores en la U, en la selección, es que Charles juega bien siempre. Charles, todos sus partidos influye en el resultado. Le otorga una regularidad a la media cancha que permite construir un juego. Es decir, uno sabe que él va a quitar con acierto, que va a habilitar con acierto, que va a estar en el lugar donde se le necesita todas las veces, que si la cosa se pone un poco dura, Charles sabe perfectamente cómo emparejar el juego brusco. La verdad es que fue incluso más de lo que esperábamos y teníamos muy altas expectativas cuando lo trajimos. Ser presidente. Para mí fue una lección profunda de que hay que aceptar los desafíos, incluso cuando llegan en circunstancias inesperadas. Yo nunca en mi vida pensé en la posibilidad de ser dirigente deportivo, nunca se me ha pasado por la cabeza, y fui presidente de la U porque nadie más quiso ser presidente. Nadie. A todos los integrantes del directorio se les pidió antes que a mí que asumieran el cargo y ninguno quiso. Y lo tomé con el corazón de hincha que tenía. No podía ser que la U no o me dijeron vaya a dejar votar a la U, no puedo dejar votar a la U. Y aunque fue muy muy duro, sobre todo en los primeros años, el resultado final me produce una satisfacción y una felicidad como hincha, primero que nada, porque vi a la U en las alturas, y en lo personal también, porque me permitió sacar adelante un proyecto precioso, un proyecto que hizo que esos 5 millones de chilenos que hay hinchas de la U sintieran durante un tiempo largo, durante un año, y esa noche en particular, sintieran que la U era el mejor equipo de Sudamérica. Y eso es algo que le quedó grabado a jóvenes, niños, papás, viejos. Es una noche de la que se van a acordar 1000 veces a lo largo de sus vidas. Que de repente cuando las cosas no andan bien, que recuerdan esa noche, miran esos goles en YouTube, repasan el partido y vuelven a sentir esa tremenda satisfacción. Eso para nosotros, para los hinchas, es algo que
es algo que queda para siempre y que es rico haber vivido y es rico poder revivir. Esa es la razón por la que es tan agradable volver a hablar de la U 10 años después y de la hazaña que cumplimos durante todo un año.